Cuando nos enseñan historia nos dicen, mira, este señor es un guerrero que libró batallas, un rey que gobernó, un arquitecto que construyó, un médico que alivió, un investigador que descubrió, un escritor, un empresario, un periodista, un agricultor, un pintor que ha hecho cosas importantes. La mayoría de las veces estos personajes son hombres y desde la infancia aprendemos que a ellos les debemos lo que es el mundo. ¿Dónde estaban las mujeres? El archivo fotográfico y hemerográfico del desaparecido periódico Prensa de Tlaxcala es una cápsula del tiempo donde se observan desusos en las fotografías y textos publicados en sus páginas, principalmente en relación a los estereotipos y roles de género. Anacrónica, desusos de la imagen y el texto, es un espacio crítico para visibilizar la participación de las mujeres en el espacio público en los años 60, 70 y principios de los 80, a partir del contenido de un periódico independiente de provincia, cuyas imágenes podrían pasar desapercibidas, pero que al contraponerlas con las nociones actuales de empoderamiento femenino, igualdad y equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, nos obligan a repensar cuánto hemos avanzado en la construcción de una sociedad más justa, abierta e incluyente. Durante los años que circuló el periódico Prensa de Tlaxcala, el rol de la mujer se reducía a ser esposa de, hija de, a destacar por las bondades de su cuerpo o su belleza física. Fácilmente toda mujer podía pasar a ser una desconocida si no tenía alguna relación masculina destacada. Ante ello, se plantea un diálogo entre las piezas dentro del espacio que muestra a las mujeres en su papel de primeras damas, de mujeres desconocidas que posan ante la cámara para mostrar su belleza, de mujeres estudiantes, de campesinas, de obreras, rodeadas por hombres protagonistas en los espacios públicos. De manera paralela a lo publicado en Prensa de Tlaxcala, se conformó un documento sobre el papel de las empleadas del periódico, mujeres que más allá de llegar a ser pioneras en la entidad como periodistas, reporteras o fotógrafas, eran unas trabajadoras de la prensa que desempeñaban una función ornamental para beneficio del periódico. Hacemos una crítica a lo que observamos en el archivo a través de las piezas de anacrónica, desusos de la imagen y el texto, y abrimos la puerta para generar un diálogo con los espectadores sobre la manera en que eran y son ahora representados los roles de género en la sociedad mexicana. Esta exposición surge a partir de una revisión que llevamos haciendo desde hace varios años del archivo fotográfico y hemerográfico del periódico Prensa de Tlaxcala. Prensa de Tlaxcala es un medio de comunicación que circuló en la ciudad de Tlaxcala y en los municipios del resto del estado del año 1962 al año 1984. Es un periódico que fundó mi abuelo junto con uno de sus hermanos y que fue una empresa pionera en Tlaxcala. En ese momento solamente existían un medio de comunicación que era el Sol de Tlaxcala y digamos que mi abuelo construyó un periódico que se convirtió en una fuente de información distinta, ¿no? El propósito de Prensa de Tlaxcala era ofrecer una información ciudadanizada, donde se daba prioridad a las denuncias de los lectores. Mi abuelo estudió la carrera de Derecho en Oaxaca. A la par, mientras él se formaba como abogado, trabajaba como fotógrafo y reportero de algunos medios de comunicación en la ciudad de Oaxaca, entre ellos El Imparcial de Oaxaca, La Voz de Oaxaca y algunos otros medios de comunicación que ahora no recuerdo, pero que fueron fundamentales en su formación. Digamos que él construyó su juventud trabajando entre el derecho y el periodismo. Cuando mi abuelo se casa, decide regresar a Tlaxcala
y construir una empresa que sirviera pues una empresa que sirviera para mantener a su familia y al mismo tiempo ejercer la profesión que a él le interesaba, que había aprendido, que era el periodismo. Algo curioso es que también no utilizaba Prensa de Tlaxcala como un despacho de abogados. Entonces, lo mismo atendía casos de personas que lo iban a ver como abogado, y esos casos, cuando no había una respuesta por parte de las autoridades de manera legal, pues él utilizaba el medio de comunicación que dirigía para hacer estas denuncias, ¿no? Estos reclamos sociales, y al mismo tiempo reclamos sociales que llegaban al periódico se convirtieron después en asuntos que él llevaba como abogado. Entonces esto de alguna manera me da una idea de que era como una especie de justiciero de su época. Hay que entender que el periódico Prensa de Tlaxcala circuló en el clímax del presidencialismo mexicano. Guillermo y yo, a partir del 2015 aproximadamente, ya tenemos el resguardo oficial de este archivo familiar, y pues poco a poco tenemos aproximaciones a él. Esta exposición anacrónica, Desusos de la imagen y el texto, es la tercera exposición que hacemos utilizando el archivo. La primera surge pues un poco con la idea de dar a conocer al público, a la gente, a la sociedad tlaxcalteca y del país, pues qué es lo que teníamos nosotros, ¿no? Y únicamente hicimos una especie de inventario, interviniendo algunas piezas, haciendo algunas piezas nuevas, con la idea de mostrar lo que teníamos ante nosotros, ¿no? Que era un archivo no clasificado. Y así es como se llamó esa exposición, archivo no clasificado. Nosotros nos hemos impuesto el reto de hacer una exposición con el tema del archivo cada 2 años, aunque cada uno de nosotros tiene sus propios proyectos personales y funcionan de manera independiente entre cada uno de nosotros y lo que hacemos con el archivo, pues eso hemos decidido, cada 2 años ir haciendo esas exposiciones para el archivo. Durante la segunda exposición ya no quisimos nada más tocar el tema de pues qué teníamos ante sí, sino empezamos a hablar de algunas cosas que íbamos encontrando, y así fue que encontramos una nota en el periódico que se llamó Los tlaxcaltecas más distinguidos del 74, y la exposición giró un poco en torno a esa idea. Ahí fue que dedicamos una parte de la exposición, una serie de piezas sobre cómo estaban siendo vistas las mujeres en el espacio público. Hicimos un pequeño video donde recolectamos todas las fotografías de mujeres que se dedicaban a la vida del espectáculo, podríamos decir, algunas vedettes que habían estado aquí en la Feria de Tlaxcala, por ejemplo, las reinas de belleza, que en aquel momento el concurso se llamaba La Flor Tlaxcalteca. Hicimos un díptico que dio origen a una pieza que el día de hoy se llama Damas y Caballeros, que son dípticos donde vamos mostrando cómo eran representados los hombres por un lado y las mujeres por el otro, ¿no? Las mujeres sobre todo haciendo énfasis en su cuerpo, en su belleza, en las faldas cortas, mostrar su piel, ¿no? Y los hombres, pues, sobre todo siendo mayores que ellas, vistiendo siempre de traje, muy formales, ¿no? Y es así que la siguiente exposición nosotros notamos que ese tema era pues importante, ¿no? Las mujeres. Y para esta exposición anacrónica, que ya teníamos nosotros en mente que cada 2 años íbamos a estar haciendo estas exposiciones, y afortunadamente coincidió con que el Festival Foto México, que organiza el Centro de la Imagen, dedicaba este año pues la temática de todo el festival a las mujeres. Pues nos pareció totalmente pertinente pues decidirnos a hacer una investigación sobre más mujeres y su participación en los espacios públicos o en los espacios privados, dependiendo de lo que encontrábamos en el periódico.
Y pues así lo hicimos, decidimos participar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en la Red de la Imagen, que es una convocatoria abierta a todo el país. Y así inició Anacrónica como una especie de subtema que venía en la segunda exposición, pero que en este momento pues es un tema que nos parece fundamental dentro de toda la historia del mismo periódico. Entonces empezamos a ver cómo es que las mujeres estaban participando, ¿no? A través de estas figuras de primeras damas, voluntarias dentro de las acciones del gobierno, mujeres que encontraron en la posibilidad de ser reinas de belleza, la posibilidad de tener un papel en la vida pública del Estado. Nos encontramos también con ese documento que era el Decálogo de la Buena Esposa, que nos sorprendió demasiado, porque en realidad era el reflejo de una época, ¿no? De cómo la mujer podía ser esposa y cómo debía comportarse, ¿no? Habíamos notado nosotros en nuestras revisiones al archivo que algunas de las palabras que utilizaban pues parecían como palabras de nuestros abuelitos, ¿no? Palabras que ya no se usan hoy en día. Y fue importante para nosotros mostrar no solamente las fotografías. En las exposiciones anteriores, quizá porque nosotros somos fotógrafos y venimos mucho de la fotografía, prácticamente habíamos expuesto únicamente fotografías o imágenes. Pero en este caso particular de Anacrónica, creímos que era necesario hablar del texto, porque lo que estábamos viendo de manera escrita era importante, lo que acompañaba a estas imágenes. Por ejemplo, cuando encontramos este cuadernillo, que era el discurso improvisado de María Esther Zuno de Echeverría, con motivo del Día de la Mujer, notamos algunas frases pues que había que destacarse, ¿no? Porque ya estábamos en las celebraciones del Día de la Mujer, estábamos en los años 70, la liberación femenina a tope en México, y de pronto esta primera dama, que es la mujer más importante del país, por lo menos en la vida política, nos dice cosas como que gracias porque nos dieron permiso el día de hoy de hablar, ¿no? Que bueno que las mujeres están participando, son voluntarias, son activas, pero que no se nos olvide cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Aludiendo a esta idea de pues, ser esposa, ser madre. O, por ejemplo, una donde se refiere precisamente a las mujeres enfermeras y voluntarias de los hospitales que no tenían por qué ser inspectoras de los señores directores, ¿no? Entonces, creo que con imágenes solas quizá no íbamos a lograr tener la fuerza que tiene la exposición anacrónica si no hubiéramos incluido esos textos, ¿no? Porque no solo eran anacrónicas las situaciones que veíamos en imagen, sino los usos de las palabras que se estaban utilizando. Originalmente nosotros lo planteamos como un proyecto que se expondría en una sala, en una galería independiente en Nuevo León, y afortunadamente el Centro de la Imagen, al conocer pues la temática, lo que estábamos abordando, nos invitaron a hacer la exposición en lo que son ahora las instalaciones de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, ¿no? En ese edificio que se conoce como el Palacio de la Cultura, y las fotografías de la muestra pues se iban a ubicar en todo lo que es la reja perimetral del espacio, y pues eso fue otro de los retos, ¿no? A lo que nos enfrentamos, cómo esa pues disposición que nosotros ya habíamos hecho, esa museografía y curaduría pensada para una sala o dos que contemplaban esta galería en Nuevo León, pues ahora tendríamos que hacer la modificación para que pudiéramos verlas en un espacio exterior, donde difícilmente podemos quizá lograr que todo el público darle una explicación personalizada, ¿no? Pero afortunadamente ha salido bien. En esta muestra
hacemos una crítica a la situación a la que se enfrentaban las mujeres en el espacio público durante los años en que circuló el periódico Prensa de Tlaxcala. Es a través de 6 líneas de trabajo que posteriormente se convirtieron en piezas de exhibición que comenzamos a abordar el tema de los desusos y las cuestiones de género dentro del contenido del archivo del periódico Prensa de Tlaxcala. Iniciamos con el Decálogo de la Buena Esposa, que fue uno de los primeros descubrimientos dentro del archivo que nos condujeron a realizar esta muestra. Este texto refleja el oscuro pensamiento de una época que se niega a morir. Algunos fragmentos del Decálogo se acompañan con imágenes de una mujer desconocida que tiene una actitud irreverente ante la cámara fotográfica. Flor Tlaxcalteca 1972. En los años 70, el certamen Flor Tlaxcalteca era un concurso prominente. Al revisar los roles de género representados en el periódico Prensa de Tlaxcala, contraponemos las bases de la convocatoria con imágenes del archivo para reflexionar sobre cuál es el avance que hemos tenido como sociedad en cuanto al rol de la mujer en el espacio público. Es un relato de cómo la honorabilidad y el estereotipo de belleza del momento podían colocar a la mujer en el espacio público. Todo por la oportunidad de ganar unas petacas y un viaje a Acapulco. Discurso improvisado. Fotografías de la primera dama de México, María Esther Zuno de Echeverría, dando un discurso en Tlaxcala. Al contraponer las imágenes con fragmentos de su discurso en la ceremonia conmemorativa del Día de la Mujer en 1973, se pone de manifiesto que las frases de aquella época ahora son políticamente incorrectas. En el discurso improvisado adquiere vital importancia lo que se dice, donde es la mujer, la primera mujer del país, quien haciendo uso de su discurso, deja en claro que el papel de la mujer nunca deberá de ser superior al del hombre. Esta pieza acompaña un poco a la siguiente, hombre arriba, mujer abajo, quizá porque se trata de los mismos personajes, María Esther Zuno de Echeverría y su esposo, el presidente en turno. Es una sola imagen del año 1976. Donde durante una reunión nacional de diputadas locales observamos como figura predominante arriba del escenario el retrato del presidente Luis Echeverría y abajo del escenario vemos un retrato de María Esther Zuno elaborado al estilo de las tradicionales alfombras de Huamantla. Otra pieza importante que en su totalidad se compone por un sinfín de imágenes, es Primero las Damas, donde podemos observar a las primeras damas de Tlaxcala y del país en acción, actividades de la Cruz Roja, asistiendo a las mujeres y niños de comunidades pobres en desfiles, recorridos, acompañando a sus esposos a las inauguraciones de obras y en los eventos del INPI. En la actualidad, el rol de la primera dama se encuentra cuestionado, pero no siempre fue así. En las fotografías del archivo de Prensa de Tlaxcala se observan algunas de las actividades que de manera cotidiana realizaban las primeras damas a nivel federal, estatal y municipal, así como su forma de vestir y de desenvolverse con mujeres de distintos sectores sociales. Damas y caballeros. Durante el tiempo que circuló el periódico Prensa de Tlaxcala, se utilizaban de manera cotidiana las palabras damas y caballeros para aludir a mujeres y hombres de respeto ante los ojos de la sociedad. En un conjunto de 4 dípticos, se contrapone la manera en que se representa a las mujeres y a los hombres en el espacio público durante la época que circuló el periódico. Y podemos reflexionar sobre la representación que se hacía de ellos y podemos pensar si estas representaciones han cambiado. Finalmente, hemos dedicado un lugar especial para las trabajadoras de la prensa, mujeres pioneras como reporteras o fotógrafos que en realidad realizaban una función ornamental para el periódico, ser la cara bonita de Prensa de Tlaxcala, pero que junto a otras mujeres de la misma familia formaban parte de la fuerza trabajadora que hacía posible su circulación. En una lectura contemporánea, las mujeres se convierten en las protagonistas de las imágenes. Ahí estaban las mujeres, pero nadie las miraba.
Pensando un poco en las actividades que desarrollamos de forma cotidiana, de formación de públicos para la fotografía de las artes, que ya venimos trabajando desde 2011, y también en colaboración con el Centro de la Imagen, desarrollamos un programa de actividades paralelas para acompañar a la exposición. Entonces hicimos 2 conversatorios, uno de periodismo y otro enfocado en el género. Hicimos también 4 jornadas de cuentafotos, ¿no? Que es una actividad que se originó en el Centro de la Imagen, pero que también la quisimos traer a Tlaxcala, además para tocar a todos los públicos. Ya teníamos los conversatorios dirigidos a estudiantes, hicimos unas visitas guiadas dirigidas al público en general, y estas jornadas de cuentafotos las dirigimos a niños. Por un lado estuvimos trabajando con niños del preescolar y también con una escuela que es solamente de niñas, que se ubica aquí en la capital del estado. Nos parecía pues relevante trabajar con estas niñas porque es algo anacrónico, que es una escuela que el día de hoy sigue siendo únicamente para niñas. Y entonces en estos sesiones de cuentafotos, la idea es contar historias a partir de las fotografías y que sea de manera libre, que no necesariamente hagan revisiones históricas, sino que los niños y niñas se den la oportunidad de pensar en las imágenes. Pero sí les hacíamos, antes que nada, un recorrido por la exposición, invitándolos a pensar cómo eran vistas las mujeres en estas décadas que para ellos pueden parecer lejanísimas, ¿no? Que es los 60s, los 70s y los 80s, pero que si bien han pasado muchos años, no son tanto, bien volteando a ver a la historia, ¿no? Afortunadamente en esta actividad del cuentafotos, que es una actividad realmente buena para la formación de públicos, estuvo acompañándonos Ana Luisa Paredes, quien es actriz, es directora de teatro, es especialista en voz, y ella fue una persona que nos ayudó mucho con esta mediación con los niños, ¿no? Ella pues se destaca siempre por uso efectivo de la voz y por el invitar a los niños y niñas a involucrarse en las historias que estamos contando, ¿no? Nos gustó mucho con las niñas que hicieron, además de contar historias, hicieron unas representaciones dramáticas de algunas de las fotografías, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta concursante número 5 que encontramos en uno de los dípticos, nos gustó porque todas ellas se volvieron la concursante número 5, dibujaron unos papelitos con el número 5 y todas se lo pusieron y todas fueron la concursante número 5, y pues cada una de ellas se volvió ella, ¿no? Y entonces fue una forma interesante de que pues le dieron voz o le dieron un nombre, que es lo que no tenía esta mujer que encontramos en los archivos. En el conversatorio en el que tocamos el tema del periodismo, el archivo y la fotografía, y notamos que sí hay muchas mujeres que son reporteras o que se dedican al periodismo, pero son muy pocas las que dirigen estos medios. Contamos con la participación, por ejemplo, de Marisol Fernández, una periodista que es muy entusiasta, que siempre tiene esta perspectiva de género en toda su temática de la revista que dirige, que es la revista Momento. Y entonces realmente creo que lo que queremos hacer con Anacrónica es tomar como pretexto estas imágenes que encontramos en el archivo para hablar de estos temas de género, de la igualdad, de la equidad, de los pasos que se van avanzando, pero de los pasos que todavía faltan por avanzar, y podemos tomar distintas fuentes, ¿no? Del conocimiento, desde el periodismo, desde las ciencias sociales, desde el género. Otro de los conversatorios en los que estuvimos trabajando fue uno dedicado al género y al arte también, donde invitamos a Mónica Mayer, pues una mujer que es pionera del arte feminista en México, y consideramos que era importante que hablara pues desde su perspectiva, donde también ella ha ido generando un archivo, y hablar, compartir con los estudiantes con los que estuvimos participando, compartir esa idea de que las cosas no suceden solas, o sea, somos nosotros quienes debemos de tomar pues las cartas en el asunto
y hacer lo que queramos que suceda, ¿no? No se había hecho una gran revisión de las obras feministas en México, y Mónica Mayer, por ejemplo, así lo hizo, ¿no? Hizo esta Archiva, que es un proyecto donde reúne las obras maestras del arte feminista en México. Pues así nosotros, ¿no? No hemos hecho una recopilación de las fotógrafas o de la historia de la fotografía a través del Tlaxcala, y pues es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Con esta exposición nos acompañaron dos especialistas en este conversatorio, género, fotografía y archivo, que tenían dos posturas desde las ciencias sociales. La doctora Aurelia Flores, quien es especialista en los temas de género, sobre todo se ha especializado en las cuestiones de la discriminación y los sesgos de género en cuanto a la participación de las mujeres en la investigación, ¿no? En las investigaciones universitarias o la participación de las mujeres dentro de las mismas universidades. Entonces era importante que compartiéramos esto, ya que los conversatorios se dirigieron a universitarias y universitarios, y fue como un punto de partida para generar empatía entre los asistentes, ¿no? Que a lo mejor, que partiendo de algo que conocen, de los contextos que tienen, pudieran generar esa empatía con los temas de la mujer y cómo de pronto pues ha sido omitida de los espacios públicos o relegada a papeles únicamente que le conciernen al hogar. Motivamos a los estudiantes a repensar un poco qué estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? Y después contamos con la participación de la doctora Elizabeth Jaime, quien ha estado haciendo una investigación a partir de fotografías sobre el papel de las mujeres tlaxcaltecas en el Porfiriato y en la Revolución. Ella ha logrado conseguir un archivo fotográfico, si bien pequeño, un archivo importante que a través de la fotografía pues nos muestra la historia de las mujeres que habían estado olvidadas. Ella tiene investigaciones también que vienen de cómo han vivido las mujeres rurales en Tlaxcala. Podríamos decir que los archivos que la doctora Elizabeth Jaime tiene son como los archivos que son previos a lo que nosotros en el archivo del periódico Prensa de Tlaxcala nosotros tenemos, o sea, como que vamos ayudándonos de la historia para hacer una historia completa del papel de las mujeres. Hicimos también una visita al archivo, pues es la colección de todas estas imágenes que tenemos todavía en negativos, en cajas y algunos ejemplares del periódico. Invitamos a algunas personas a que lo conocieran y a que junto con nosotros tuvieran esa misma experiencia de conocer qué hay en el archivo. Al Centro de la Imagen, que creyó en nosotros para que esta exposición pudiera ver la luz, al Festival Foto México, que pues logró que la exposición anacrónica formara parte, a la Secretaría de Cultura Federal, que nos permitió tener esta exposición en su actual sede, que está en el estado de Tlaxcala, aquí en el Palacio de Cultura. Y a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien a través de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura nos abrieron las puertas para poder establecer estos diálogos con jóvenes, a las escuelas que participaron, con sus alumnos que se involucraron también en este proceso de anacrónica, a las personas que vinieron a las visitas guiadas, a las personas que también estuvieron con nosotros en la visita al archivo, y a todo el público en general que a lo mejor no pudimos ver cara a cara, pero que sabemos que estuvieron viendo la exposición, que nos dejaron sus comentarios, que nos escribieron algún correo, y pues les damos las gracias a todos y a todas las personas que estuvieron participando de alguna u otra forma en Anacrónica, Desusos de la Imagen y el Texto.